Muy, pero muy bienvenidos hoy sábado 13 de enero, año 2024. Quien le habla, Esther Jiménez, y en nombre de Sociedad Bíblica Unida, les doy la bienvenida a cada uno que se ha conectado el día de hoy. Hemos preparado con mucha excelencia, con mucho cariño, una clase demostrativa de nuestro diplomado internacional del Antiguo Testamento. A nuestros docentes, al equipo técnico, detrás de ahí de pantalla, a nuestra coordinadora, le damos las bienvenidas y damos bendiciones a cada uno de ustedes en cualquier país que se encuentra en estos momentos. Bueno, durante esta jornada, más o menos de 1 hora y media aproximadamente, nos va a exponer nuestro docente. Vamos a explicar acerca de qué se trata el campus bíblico en el cual usted va a estar estudiando durante estos 4 meses, algunas consultas, algunas preguntas, pero vamos a ir ya de lleno, vamos a escuchar al tema de hoy y a nuestro profesor de invitado, ya que es de la casa, un excelente profesor, un excelente docente. Algunos ya lo conocen, pero para quienes no le conocen, los voy a presentar más o menos acerca de su currículum, de su malla. Él es de Guatemala. Es el profesor Luis Garavito. Bienvenido, profesor, una vez más. Gracias siempre por su participación y por sus excelentes estudios que usted nos hace cada día. Bueno, como decía, él es de Guatemala. Es con formación en pastoral, docente superior, administración educativa, consultor de traducciones bíblicas, conferencista. Actualmente se desarrolla como consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala, especialista en hebreo bíblico, responsable del proyecto de lengua de señas del país de Guatemala y 6 proyectos de idioma indígenas. Es docente del Diplomado Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el año 2012. Docente de la licenciatura y maestrías de la Universidad Panamericana desde el año 2005. Docente en el World Vision Seminario, perdón, seminario, cursos presenciales y virtuales desde el 2013. Conferencista y consultor independiente. El día de hoy, él nos va a dar la clase demostrativa con el tema Una mirada al Antiguo Testamento. Profesor, le doy la cordial bienvenida y le doy el pase. Gracias. Muchas gracias, Esther. Qué gusto de estar nuevamente juntos para que estemos aprendiendo y este día tan importante que es presentar algo de lo que vamos a estar viendo en este diplomado que nos estamos proponiendo de Antiguo Testamento. Hoy apenas vamos a hacer una miradita, vamos a acercarnos algo al Antiguo Testamento, que es lo que nos proponemos. Y vamos a estar conversando de algunos asuntos generales. Yo espero que tengamos el tiempo, vamos a ver cómo estamos para recibir algunas preguntas. Yo creo que el medio será a través del chat, que usted pueda escribir, por favor, en el chat de la sesión, que pueda escribir alguna pregunta, algún comentario que tenga en relación al tema que vamos a estar conversando, ¿verdad? Y iniciemos pensando y recordando uno de los versículos en estas temáticas, uno de los versículos más famosos que le dirige el apóstol Pablo a Timoteo, asegurando que toda la escritura es inspirada por Dios y entonces es útil, y ahí nos vamos a detener. Luego se menciona una serie de utilidades de la escritura, pero hace referencia a una escritura, hace referencia a un texto, vamos a decir. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son esas escrituras? Porque Pablo no las detalla, no las menciona, no define un listado en ese pasaje, sino se refiere a las escrituras
y asumimos que entre él y Timoteo había un consenso en cuanto a cuáles eran esas escrituras, y no solo entre Pablo y Timoteo, sino en el mundo judío de aquel momento, que eran quienes estaban, vamos a decir, como eran los que tenían de ellos, eran estas escrituras, y luego eso se extiende a la iglesia en el primer siglo, en el periodo de los apóstoles y hasta el día de hoy. Entonces, en ese momento que Pablo habla de esas escrituras, hay que puntualizar hoy que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a lo que hoy para nosotros es Antiguo Testamento, y de eso tenemos que conversar hoy, y eso se va a ampliar de una manera más detallada en las clases que siguen de este diplomado. Se refiere entonces a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, aunque en este siglo XXI, para nosotros la iglesia cristiana o la iglesia, esa palabra abarca ambos testamentos hoy, aunque en ese momento Pablo no estaba considerando que su carta tenía el mismo valor que Deuteronomio o que alguno de los profetas o el Éxodo. Para nosotros hoy sí tienen ese mismo carácter de canonicidad, de inspiración, y por lo tanto de ser textos normativos para la iglesia, de guía y de estudio, etc. Cuando decimos hoy toda la escritura es inspirada por Dios, entonces eso abarca ambos testamentos, pero en aquel momento, cuando Pablo lo escribe, él tiene en mente y está pensando estrictamente en lo que es el Antiguo Testamento. Entonces encontramos hoy ese lenguaje, ¿no?, de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿De dónde viene eso? Es probable que algunas de estas cosas ustedes ya las conozcan, las manejen, pero es importante estarlas recordando y repasando, y puede ser que algo de esto sea totalmente nuevo para algunos de los que estamos aquí. Decimos, al final, hoy nosotros en Latinoamérica decimos testamento, y en casi todo el mundo donde hay una iglesia, una Biblia, vamos a decir cristiana, se habla de testamento, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Y por qué se adoptó esa palabra testamento? Bueno, eso llegó a través de diferentes idiomas. Si vamos hacia atrás, lo que nosotros hoy tenemos es testamento, que es una palabra ya en español, pero la hemos recibido de un latín que es testamentum, que prácticamente esto se toma desde la Vulgata latina, que es una Biblia que se traduce al inicio de la iglesia, digamos en el siglo tercero, hacia final casi iniciando el siglo cuarto, por ahí se traduce la Vulgata latina por San Jerónimo, y entonces ellos utilizan la palabra testamentum para hablar de estas dos grandes divisiones de la Biblia. Y San Jerónimo y otros usaron testamentum porque habían recibido principalmente del griego, ahora sí, del griego que viene de la Septuaginta, la palabra diateque, que tiene, vamos a decir, estos términos en griego, en latín y en español van conservando el mismo concepto. Hacia el final, el concepto básico que está detrás de la palabra testamento viene del hebreo, del vocablo hebreo berit, que significa pacto. Eso es lo que significa un pacto, una alianza, un convenio, un trato y algunas de esas cosas. Ya en el berit se habla también, podría ser de un arreglo, digamos un acuerdo al que se llega en algún momento, y eso tiene una relevancia central, principal, muy importante en el Antiguo Testamento, cuando se habla, por ejemplo, del pacto en el Antiguo Testamento. Hay una enseñanza, digamos, hoy hay algunas cosas que quedan ahí como solo de mención, porque no tenemos el tiempo suficiente para ahondar, pero hay como una enseñanza de los pactos en el Antiguo Testamento y que vale la pena como explorarla. Pero cuando hablamos del pacto del Antiguo Testamento, estamos hablando del pacto sinaítico, del pacto en el que el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios. Antes de eso era estrictamente un pueblo, ¿verdad?, como cualquiera de los otros, y el Señor mismo se los dice: yo los escogí no porque fueran un gran pueblo, porque ustedes fueran una nación muy importante, sino porque eran el peor de los pueblos, el más insignificante de los pueblos, entonces yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Y la grandeza no reside en el pueblo, sino que reside en la elección. Ese es algo para meditar en relación a nosotros. La grandeza
que podríamos experimentar o vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no es por nosotros, sino es por la elección de parte del Señor en su misericordia y en su amor. Entonces, esta palabra berit toma vamos a decir, una centralidad que no se le puede quitar a lo largo del Antiguo Testamento. Luego los profetas piden que se regrese al pacto, que se regrese, y se utilizan muchas figuras, ¿no? La senda antigua, las palabras, me acuerdo cuando yo me casé contigo, el Señor usa muchas metáforas en los profetas para recordar al pueblo el pacto y los criterios que se habían establecido desde este pacto. Y luego el tema de antiguo y de nuevo, eso surge principalmente en el periodo de la iglesia, porque ya es un lenguaje de los profetas que dice, vienen días cuando el Señor hará un nuevo pacto con la casa de Israel, y eso tiene una resonancia cuando el Señor levanta la copa en la última cena y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y entonces hemos asumido que las escrituras que se redactan ya en el periodo de la iglesia, para la iglesia, son las escrituras del nuevo pacto, y estas escrituras que quedaron las escrituras que estaban antes quedaron como las escrituras del antiguo pacto. Esa es básicamente esa referencia. De ninguna manera hay que entenderlo como algo que sea en detrimento de las escrituras del Antiguo Testamento, sino como sencillamente una descripción para poderlo utilizar. Luego, ya entrando en el contenido del Antiguo Testamento, vemos que hay subdivisiones y divisiones que van cambiando dependiendo de las versiones que estemos empleando. El orden de los libros, la cantidad de libros y todas esas cosas depende del canon que se esté utilizando. Ese lenguaje ustedes también lo van a detallar en las clases. El canon es el listado de libros reconocidos como inspirados, como sagrados, como normativos, como autoritarios en aquel entonces para el pueblo de Israel o para el judaísmo, y el Nuevo Testamento para la iglesia, aunque la iglesia reconoce tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. El judaísmo no reconoce el Nuevo Testamento como algo normativo, como algo sagrado o inspiracional. No lo reconoce. Entonces, el contenido en el Antiguo Testamento va a variar, el orden de los libros y la cantidad de libros va a variar dependiendo del canon que se esté siguiendo. A eso se habla de un protocanon, que se refiere a las primeras escrituras que fueron reconocidas como sagradas, como inspiracionales, y luego se habla de un deuterocanon, que son libros que se agregan posteriormente, o que no se agregan, es que se reconocen. El reconocimiento de estos libros es posterior. Y hay que decir que hay un acuerdo generalizado en el protocanon, pero las discrepancias están en el deuterocanon. No todos los grupos cristianos reconocen las escrituras que han entrado a través del deuterocanon, ¿no? Y por eso es que hasta el día de hoy en Latinoamérica se comercializan Biblias que son Biblias con libros deuterocanónicos, por ejemplo, pero que no todos los grupos cristianos los reconocen. Ese es un tema también muy, muy interesante, y ha suscitado en algunos casos discusiones, que eso valdrá la pena de detallarlo más adelante en algunas de las clases, que seguramente así será. Entonces tenemos que Biblias y que el contenido que están principalmente textos que se habla del orden griego. Por ejemplo, la mayoría de nombres de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento son heredados del griego. Eso es bien interesante, porque en nuestras Biblias, por ejemplo, en la Reina Valera 60, por ejemplo, toda la tradición Reina Valera, tenemos el contenido del libro está basado principalmente en el texto masorético, se llama, que es el texto hebreo reconocido. Pero el nombre del libro se ha recibido de la Septuaginta, que viene del griego. Vamos a poner un ejemplo, el libro de Deuteronomio. Ese es el nombre que tenemos, Deuteronomio, ¿verdad? Pero ese es un nombre griego, el nombre griego del libro. El nombre hebreo de ese libro es Devarim. El Deuteronomio en hebreo, que es el nombre original, digamos, es Devarim, que significa discurso. Eso podría significar. Literalmente significa palabras. Ese es pero en el contexto de lo que está ocurriendo en el libro, eso sería como un discurso, una arenga. Una conferencia podría llegar a ser, pero es más como un discurso, ¿no?, que le da Moisés al pueblo. Ese es en el contexto del libro.
Moisés tiene la palabra y por ratos el Señor toma la palabra y pareciera que no hay otras voces en el libro más que algún narrador que aparece por ahí en el texto, en el contenido de Deuteronomio, que es bien interesante. Y entonces tenemos el nombre del libro que está en griego y el contenido no está basado en el texto griego, sino está basado en el texto hebreo. Claro que hay ya un proceso de combinación de textos, manuscritos, algo que se llama el tema de la crítica textual, donde se resuelven cosas y ahí aparecen también anotaciones del texto griego. Entonces hablamos de un protocanon, que son el listado de libros que desde un principio se reconocieron como sagrados, como inspirados por Dios, y luego el deuterocanon son libros que tuvieron un reconocimiento posterior. Y quiero insistir en ese punto. La mayoría de expresiones cristianas, creo que todas las expresiones cristianas están de acuerdo en el protocanon. Hay por ahí algunas objeciones. Y el deuterocanon, no todas las expresiones cristianas lo reconocen, ¿verdad? Esa es una diferencia interesante. Tenemos que hablar ya en la conformación del Antiguo Testamento de alguna progresión historiográfica, que es el tema cómo van ocurriendo históricamente los textos. Y hay una etapa, vamos a decir, oscura, desconocida, de conformación de los textos al que vamos a llamar protocánones, que son los textos hebreos desconocidos. Dentro de estos textos hebreos están los textos originales, que no los tenemos hasta el momento. No hay uno solo de los textos originales, lo que se tienen son copias de esos textos. Pero de alguna manera, que son, vamos, y hay que reconocer ahí que hay un vacío, no se sabe, ¿no? Ahí se pueden hacer algunas hipótesis, hay algunas conjeturas de cómo pudo haber ocurrido ese proceso, pero realmente no se tiene la certeza de cómo fue, que se fueron agrupando los textos. Parece ser que el primer grupo que se conformó fue la Torá, y posteriormente a ese grupo de textos de la Torá, los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos Pentateuco, fueron creándose otros grupos alrededor de estos, y como otro siguiente círculo y círculos concéntricos hasta llegar a la última etapa de los textos, teniendo un proceso canónico progresivo y no todos los textos de una sola vez. Y hay algo interesante porque este protocanon pudo, bueno, sirvió de hecho como la base fundamental para la traducción del texto griego de la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia de la que tenemos conocimiento, que se traduce del hebreo al griego, y entonces asumimos que, se tradujo al griego, hubo necesariamente un grupo, un cuerpo de textos en hebreo que sirvió de base para esta traducción. Pero ¿cuáles fueron? Eso es lo que no tenemos, ese conocimiento. Sabemos que hubo un texto hebreo que sirvió de base a la Septuaginta, pero no lo tenemos, no sabemos con exactitud, con certeza, cuál pudo haber sido, ¿no? Y la Septuaginta también acepta una serie de libros que posteriormente son los que conocemos como deuterocanónicos, y hay otra serie de libros que han salido de ese texto. El texto hebreo, que sabemos que sirvió de base para la Septuaginta, no desapareció, sino que siguió viajando en el tiempo, digamos, y se conforman ahora dos tradiciones, la tradición hebrea y la tradición griega. El judaísmo termina rechazando institucionalmente a la Septuaginta y al texto griego por diferentes razones. Tan así que a finales del primer siglo, en una reunión en Jamnia hacia el norte de Israel, en una reunión de autoridades rabínicas, deciden cuál es el texto normativo del hebreo, y entonces dejan fuera una serie de libros, entre ellos los deuterocanónicos y otros libros que andaban ahí que llamamos apócrifos o pseudoepígrafos también. Y ese texto ahora es el texto normativo para el hebreo y empieza a seguir la historia no se detiene. Y ese es el texto que unos siglos más adelante obtiene el nombre de texto masorético, que llega a ser el texto normativo del mundo judío, y el día de hoy, que es el texto base para las traducciones de todas las Biblias que vienen es decir, todas las Biblias a todos los idiomas del Antiguo Testamento.
Hay dos manuscritos muy importantes en ese sentido, que es el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, que es una copia del Códice de Alepo. Digamos, el Códice de Alepo sufrió un percance, vamos a decir, un ataque, y hay partes del códice que se perdieron, está incompleto, y tiene el nombre porque durante muchos años estuvo en la genizá de la sinagoga de la ciudad de Alepo, fuera de Israel, y en unas revueltas quemaron la sinagoga, se quemó parte de la genizá y se perdió parte del Códice de Alepo. Algunos creen que en un afán de conservación, ahí hay unas hipótesis, también conjeturas, puede ser que los rabinos lo seccionaron y lo separaron para conservarlo de alguna manera, pero hay unas partes del códice que se han perdido. Entonces, la copia que está completa es la copia del Códice de Leningrado, que es una copia en muy buen estado, y es la que sirve de base para las traducciones del texto bíblico. Luego, aquí vamos como digamos, estamos hablando del Códice de Leningrado, que fue copiado más o menos terminó en el año 1000 de nuestra época, hace unos 1000 y algo de años atrás. Pero también hay que hablar de la traducción a la Vulgata latina de los textos del Antiguo Testamento, que se traduce del hebreo y del griego, aunque principalmente la Vulgata latina está basada tanto más, se inclina la balanza hacia la traducción desde la Septuaginta, del griego de la Septuaginta, y también con referencias al hebreo, del hebreo. Hay algunas historias por ahí que cuentan que San Jerónimo, que dirige el proyecto de la traducción a la Vulgata latina, no quería incluir los deuterocanónicos, pero fue obligado a hacerlo y bueno, los nombró de alguna manera, ¿no? Entonces se vuelven a incluir en la Vulgata latina estos textos deuterocanónicos, y esta Biblia pasa a ser la Biblia oficial de la Iglesia imperial desde aquel momento, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo la Biblia regente. Unos siglos más adelante se conforma algo que se conoce como el Textus Receptus, que está formado por algunos textos hebreos y textos griegos que son tardíos, se conoce más o menos del siglo XI hasta el siglo XV, algunas de esas copias. Y este Textus Receptus pasa a ser el texto que oficialmente la Iglesia acepta como base para algunos estudios y posteriormente sirve de base para algunas traducciones. Por ejemplo, las traducciones de Lutero, las traducciones de Casiodoro de Reina y otros están basados ampliamente en el Textus Receptus, que era lo que se tenía en aquel momento, junto a otro cuerpo de traducciones que se tenía, ¿no? Ahí. Y luego de eso, unos siglos más adelante, vamos, finales del 18 y durante el siglo XIX, se termina de conformar y se sigue, es decir, este es un proceso continuo porque aparece ahí hasta la fecha de hoy, lo que se conoce como el texto crítico, que ya se llega a conformar a través de diferentes disciplinas y a través de la lectura intertextual de diferentes testimonios y testigos, manuscritos de diferentes idiomas, haciendo notas, y se desarrolla una disciplina que aparece ahí en este periodo de ilustración de la humanidad como la crítica textual. Y entonces este mismo procedimiento se aplica a los textos bíblicos, y el afán es tratar de llegar hasta la lectura original. No tenemos los textos originales, pero la intención de la crítica textual es reconstruir lo más que se pueda la lectura original de los textos. Y ya como un asunto sorprendente, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se descubren los rollos del Mar Muerto, que son textos en diferentes idiomas que están mucho más cercanos a los textos que llegaron a conformar el Protocanon, y hasta el día de hoy siguen sirviendo. Esto se sigue estudiando y siguen sirviendo como referencia para verificar el estado de las copias y el estado de los textos, la fidelidad de los textos a lo largo de los siglos. Entonces el Códice de Leningrado, por ejemplo, que habíamos hablado, que es el códice principal con los textos de los rollos del Mar Muerto, no guardan diferencias que sean dramáticas, que descarten o que descalifiquen a los otros textos, sino que hay algunas diferencias, claro, hay cientos de diferencias
que son de menor importancia y algunas que podrían ser, digamos, a las que se les debe prestar un tanto más atención. Pero ninguna de ellas, ni la suma de todas ellas, descarta, insisto en ese punto, o descalifica al Códice de Leningrado. Tan así que sigue siendo, luego de más, vamos a ver, sí, ya más de 60 años, casi 70 años del descubrimiento de los ríos del Mar Muerto, y hay cientos de personas y de investigadores y se han dedicado una increíble cantidad de dinero y desarrollo de tecnología, de software, de aparatos y un montón de expediciones arqueológicas. El sitio arqueológico, si ustedes visitan Israel, esperemos que la situación política se normalice entre ambos pueblos en aquella región y que se puedan pues retomar las expediciones de conocimiento. Deben visitar los ríos del Mar Muerto. Es decir, si van al Mar Muerto, la idea es de tomarse la foto flotando en el agua del Mar Muerto leyendo un periódico, está bien como turista, pero en el interés académico de la visita a Israel debe pasar por los ríos del Mar Muerto. Averigüe si el tour que usted está comprando pasa por Qumran, pasa por los asentamientos que están ahí en las orillas del Mar Muerto y hay una visita que se permite para los turistas, vamos a decir, también ahí hay unos pequeños museos, porque ese es un sitio arqueológico que está activo, donde se descubrieron ríos del Mar Muerto, en ese litoral ahí del Mar Muerto dentro de Israel. Es algo sumamente interesante por nuestro interés. Muy bien. El texto nosotros llamamos texto hebreo, pero realmente es la Biblia hebrea. Para los judíos se conoce como Tanakh, o el Tanakh, que es como un acrónimo, una especie de palabra que no significa nada. Tanakh no significa Biblia, no significa palabra de Dios, no significa nada. Solo es una palabra como cuando decimos, por ejemplo, que decimos ONU o decimos USA o decimos cosas como esas, o LATAM, por ejemplo. Yo escuché hace un tiempo esa expresión y la uso como una abreviación de Latinoamérica. Entonces Tanakh es las principales letras de las 3 secciones que tiene en las que están organizados los textos de la Biblia hebrea. Hay que decir que la Biblia hebrea tiene el mismo contenido del Antiguo Testamento sin deuterocanónicos. Los 39 libros del Antiguo Testamento son los que conforman la Biblia hebrea, solo que en un orden diferente, no en el mismo orden. Conservamos el mismo orden más o menos hasta Jueces, y después ahí se rompe el orden de los libros y están organizados de una manera diferente. Entonces, la primera sección es Torah, que significa ley, vamos a decir. La palabra Torah tiene una etimología compleja también, pero la traducción más popular es ley, aunque tal vez la más apropiada, sin el tal vez. La más apropiada traducción sería instrucciones. Las instrucciones o enseñanza podría ser Torah más que ley. En la Torah, en el contenido de la Torah, no todo es ley. Hay historia, hay poesía, hay profecía, hay una serie de cosas y hay, claro, un grupo de textos que pertenecen al texto legal, jurídicos, litúrgicos, que norman la liturgia, norman una serie de cosas. Pues en la Torah, y luego está en la Biblia hebraica la sección de los Nevi'im, que son profetas. La palabra Nevi'im es el plural de Naví, que es profetas, y luego están los Ketubim, que son los otros escritos, donde aparecen textos de diferente índole. Entonces, la primera letra, la primera consonante de cada una de esas secciones forman Tanakh, que es la palabra. Algunos pronuncian Tanaj por la forma en la que se pronuncia la última letra, que en hebreo es una kaf. Algunos la pronuncian como K y otros como J. Bueno, pero puede ser Tanakh, el Tanakh o el Tanaj, ¿verdad? Y ustedes ya saben al oír esa expresión que se refiere a la Biblia hebraica, aunque la palabra misma no tenga ningún significado como tal. O sea, no tiene una traducción. Y esa es la distribución de los libros en el texto hebreo. La Torah, que sería la ley, nuestro Pentateuco, de principio a fin, en ese mismo orden. Y luego los profetas, que ya tienen libros que nosotros en la iglesia no consideramos proféticos, pero está, por ejemplo, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y luego aparecen otros
otros libros que ya son los proféticos, que se llaman, estos están divididos en primeros, también se les conoce como anteriores, y los profetas posteriores. Y hay un libro que reúne a los que nosotros llamamos profetas menores, que son el libro de los 12 profetas, ¿verdad? O los 12 profetas, y luego los profetas que son más extensos, a los que nosotros llamamos mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. El tercer grupo, la tercera sección, son los escritos o los Ketubim, que están divididos en 3 secciones, que son los libros poéticos como Job, Salmos y Proverbios. Aunque Proverbios es un libro poético de sabiduría, pero entra en la división propiamente del libro poético por la forma en la que está escrito. Luego están libros que se conocen como los 5 rollos o los Megilot, que se reúnen y que se leían y que se usaban en diferentes celebraciones dentro del pueblo de Israel, que es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y posteriormente los libros históricos, como Daniel, Esdras, Nehemías y los libros de crónicas. Esa es vamos a decir, la división en la que está la Biblia hebraica. Entonces, este Antiguo Testamento, la Biblia hebraica, principalmente es un testimonio de la relación de Dios con su pueblo. El testimonio de un pueblo, en este caso es el pueblo de Israel, con su Dios, el Dios de su pueblo. Y de hecho ahí el nombre de su Dios es todo un lío. Hay una conferencia entre los webinars que está dedicada a los nombres de Dios en los videos de los webinars que se presentan los viernes. Para los que no estuvieron en esa conferencia, eso fue hace ya un par de años. Hay una conferencia que tiene que ver con los nombres de Dios, porque hay diferentes formas en las que se usa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se estudia el Antiguo Testamento, hay que prestar atención a 2 aspectos generales. Uno es la historia, los aspectos históricos, que tienen que ver con la geografía, asuntos arqueológicos, la cultura, todos los temas antropológicos, el asunto de la historia de los textos, los géneros literarios y una serie de cosas que tienen que ver mucho con historia, pero también un asunto de teología que y aquí hay algo bien importante, porque cuando hablamos de esto, algunas veces hay confusión. Cuando hablamos de estudiar la teología del Antiguo Testamento, no es estudiar lo que yo creo del Antiguo Testamento. Eso sería estudiar mi teología, mi interpretación del Antiguo Testamento. Y no se trata de eso, sino estudiar cómo la gente de la que se cuenta en el Antiguo Testamento conceptualizaba el ser de Dios, del Dios de Israel, que hay unas características muy, muy puntuales, que es un Dios santo. Claro, había que explicar a qué se refiere la santidad, pero vemos también un Dios justo, un Dios bueno y un Dios omnipotente, que son 4 características que ninguno de los demás dioses que se mencionan en el Antiguo Testamento o que aparecen en el contexto la puede reunir en esa suma. Algunos son buenos, pero no son santos, o no son omnipotentes, y una cosa así. El Dios de Israel es un Dios santo, justo, bueno y omnipotente. En esas no hay nada que no pueda hacer o que se le resista. Los profetas, por ejemplo, enfatizan cada uno de esos puntos de una manera muy, muy, muy clara. Otros aspectos del Antiguo Testamento, en el contenido del Antiguo Testamento, son los aspectos cosmogónicos, que es el relato del inicio de todo lo creado, ¿no? Visible o no, todo lo que he creado, todo lo que existe en el cosmos, en el universo, en la tierra del Antiguo Testamento. La gente del Antiguo Testamento no tenía el conocimiento universal y así del cosmos que nosotros tenemos hoy, pero lo abarca, es decir, todo lo creado, visible o no, ha sido creado por Dios. Tiene los aspectos querigmáticos, que eso es un asunto de proclamación, de testimonio para las siguientes generaciones. Hay una frase importante que esto es de generación en generación, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos por 1000 generaciones, etc. Siempre el Antiguo Testamento está pensando en el futuro, no está pensando en el pasado. El pasado es nada más como una enseñanza a la que hay que ver y reflexionar, meditar para tomar decisiones, porque el Antiguo Testamento siempre está pensando en el futuro, siempre está pensando en el futuro, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. De hecho, en ambos cierres, por ejemplo, en nuestras Biblias cristianas, el Antiguo Testamento termina en Malaquías,
que termina con una expectativa futura, la venida de Elías, que va a hacer convertir el corazón de los padres hacia los hijos, pero hay algo ahí hacia el futuro, un lanzamiento hacia el futuro. El Antiguo Testamento en la Biblia hebraica termina en Crónicas con el edicto de Ciro para construir el templo, reconstruir el templo. Entonces eso también abre el telón para una expectativa futura dentro del pueblo de Israel, etcétera, porque el Antiguo Testamento tiene eso, ¿no? Entonces está pensando siempre en el futuro. Por ejemplo, cuando atraviesan el río Jordán la primera vez, se ordena que se levante un altar y una serie de cosas para que cuando tu hijo te pregunte, ¿verdad? Y esa frase se repite algunas veces en la Torá, cuando tu hijo te pregunte, cuando mañana tu hijo te pregunte el maná y otras cosas, y van a servir como un testimonio. Eso es algo muy importante. También están los asuntos litúrgicos. Cuando el pueblo de Israel y la gente hizo lo que le salía de su corazón, se equivocó. Definitivamente se equivocó y lo vemos en muchos episodios. No es suficiente, la buena intención de nuestro corazón no es suficiente. Hay una norma y está normado. Todos los aspectos litúrgicos del pueblo de Israel, cuando ya se conforman como un pueblo como tal, están normados. Por eso es, de alguna manera, es peligroso hacer conclusiones, por ejemplo, litúrgicas desde Génesis, porque en Génesis todavía no se ha normado y hay una palabra técnica en el estudio de ahí, es como una tareita que se llaman etiologías, las etiologías que aparecen en Génesis, porque en Génesis todavía no está normado. En Génesis encontramos cosas que no son muy apropiadas, por ejemplo, el tema del sacrificio de Abraham a su hijo. Puede ser que por alguien ahí diga, Dios me pidió a mi hijo, ¿verdad? Yo quiero ser como un hombre de fe y amigo de Dios como fue Abraham, voy a sacrificar a mi hijo. Y no, ¿verdad? Ya después el pueblo de Israel recibe una norma a la que se tiene que atener, y eso está prescrito desde el Éxodo, luego en Levítico, principalmente Levítico, hay algo en Números y después Deuteronomio replica muchas de esas cosas, porque está normado, fechas, procedimientos, personas, horarios, colores, sabores, olores, de todo, está normado. No es lo que sale propiamente del corazón de la gente. Luego los aspectos doxológicos que tienen que ver con culto, con exaltación y la centralidad del texto, y de las celebraciones, la centralidad de un asunto de Dios. Las exhortaciones, los aspectos parenéticos del Antiguo Testamento que tienen que ver con todo lo que exhorta, enseña, la normativa ética, no solo litúrgica. Dentro del contexto de la Torá hay una sección en Levítico, si recuerdo bien, desde el capítulo 18 de Levítico hasta el 20 o 21, si recuerdo bien, que se conoce como la legislación ética del pueblo de Israel, el código de ética, el código de santidad, le llaman algunos autores, donde se restringe y se regula principalmente la actividad sexual de los israelitas que están dentro de ese pacto. Y ahí aparecen muchas descripciones, ¿no? Y concluye como me seréis pues santos porque yo soy santo. Era la última petición de parte del Señor. Y los aspectos escatológicos que estábamos viendo que describen principalmente el futuro de Israel, pero no solo de Israel, sino el futuro del mundo en el que se encuentra el pueblo de Israel, ahí en el Antiguo Testamento. Entonces surgen tres áreas de estudio que tienen que ver con ese testimonio del pueblo con su Dios, y una de ellas es la historia de las naciones y de Israel, para entender cómo surge el pueblo de Israel. No viajó Israel en un meteorito, en una nave espacial, sino que tiene una raíz, tiene un surgimiento, ¿verdad? Tiene un pueblo de donde se deriva el pueblo de Israel. Por eso en algún momento se menciona a Abraham como un arameo errante, ¿verdad? Que no era precisamente una gran persona, sino que era un arameo. Posteriormente se le dio el mote de hebreo, que esa palabra también, los ibrí tienen una etimología un tanto compleja, pero se usaba en la antigüedad para referirse a personas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Guatemala y aquí en Guatemala hay muchos idiomas que tienen una misma raíz maya, y pues ellos tienen sus Winak, es la palabra indígena maya para referirse su pueblo, son Winak, pero mi familia no es de origen indígena, pero soy guatemalteco de varias generaciones. Entonces, cuando yo estoy entre ellos, yo no soy del Winak, de ese mismo Winak, sino que yo soy un Caxlán, porque yo soy una persona de afuera de su pueblo. Puedo ser que ya tenga
muchas generaciones ahí, pero no soy de ese pueblo, entonces toda mi vida voy a ser un Kashlán, ¿verdad? Porque soy un extranjero, voy a ser alguien diferente de su pueblo. Entonces, igual ocurría en aquellas culturas donde estaba la gente de los pueblos originarios de muchas generaciones y luego venían personas, la migración, buscando sobrevivir, etcétera, agua, agricultura, ganadería, protección, una serie de situaciones. Entonces se acercaban a los pueblos, como el caso de Abraham, que llegó a Canaán, y entonces en Canaán él era un hebreo, porque no era de esa región, él seguía siendo un hebreo. Y eso pasa después como un gentilicio para un pueblo como tal, los hebreos, ¿verdad? Salió el pueblo hebreo de Egipto, pero eran la gente que no era de Egipto, y por eso salieron los israelitas, y además salieron otros hebreos, vamos a decir, que no eran del pueblo de Israel, pero que tampoco eran de Egipto. Entonces de Egipto hay que estudiar la historia, luego el estudio de los textos, que eso es el tema, no vamos a decir principal, pero sí central para el entendimiento del Antiguo Testamento, es recuperar la mejor lectura. Eso se hace a través de la crítica textual. Y luego el tema de la teología del Antiguo Testamento. Insisto que no es mi teología, sino que es la teología que está presente en el Antiguo Testamento, estudiarla. Y hay tres aspectos aquí. Uno es el concepto de Dios en el Antiguo Testamento, el concepto del mundo, del cosmos, en hebreo, el primer versículo de Hebreo, de Génesis 1:1, habla de la creación de los cielos y la tierra, que las expresiones hebreas son Shamayim y Eretz. Entonces el cosmos, que está conformado de estas dos grandes secciones, la tierra, y todo lo que no es la tierra es el Shamayim, que es un mundo inexplorado de aquel tiempo, y nosotros entendemos un poquito más del universo por la exploración espacial y los, ¿cómo se llama?, telescopios que se tienen, y las ondas que se han enviado a que recorran otras regiones de nuestro universo cercano, las exploraciones en la luna, en otros planetas, etcétera. Tenemos un poco más de conocimiento, pero también dentro de este Shamayim está lo que vamos a llamar el mundo angelical, que son otras creaciones no humanas que de alguna manera interactúan durante la historia del Antiguo Testamento también con otras personas. Y el último grupo será el estudio de las personas, de los hombres. El antropos sería la expresión griega, y Adán o Adam es la expresión hebrea, y ahí en estos dos géneros, ¿no? El ish, que son los varones, eso se usa tanto para personas y animales. A veces se habla de animales como ish, que es un varón, ¿verdad? Nosotros en nuestro contexto no le decimos varón a un toro, por ejemplo, es un macho, decimos, ¿verdad? Cuando decimos macho a una persona tiene otra connotación, pero digamos que en esencia es lo mismo. Podemos decir hombre, macho, varón, que tendría necesariamente que tener el mismo contenido. Igual en el caso de la mujer, que es Isha, ¿verdad? Por eso en la Reina Valera tradujeron varón, y en algunas Biblias traducen varón y varona, para la forma femenina. En español es correcto, varona, pero no es usual, ¿verdad? Es hombre-mujer la expresión más usual. Aquí, acercándome ya al final, entonces, voy a avanzar un poco más para hablar de esto, y aquí me voy a detener con el tema de la secuencia histórica en el Antiguo Testamento, que arranca con la creación de todo lo que existe, que estábamos hablando. Esto estamos en Génesis. Luego el contenido del Antiguo Testamento se enfoca en el tema de la caída, en Génesis capítulo 3. Posteriormente esa caída va vamos a decir, cada vez es más profunda, en una espiral descendente, ¿verdad? Hasta el punto que el Señor decide destruir el mundo y todo lo creado a través del diluvio. Posteriormente viene el relato de las naciones, Génesis 11 y 12 principalmente, y desde ahí arranca la historia que podríamos llamar de los patriarcas, con el llamado de Abraham, y la última parte de Génesis hasta llegar al capítulo 50 de Génesis, donde entonces ellos entran en Egipto y arranca la historia de Éxodo con la esclavización del pueblo de Israel en Egipto, para posteriormente salir a través de todo ese proceso de las plagas, el levantamiento de Moisés con Aarón y todo eso en Éxodo. Y durante el Éxodo el Señor les da las leyes. Aquí en el Éxodo es cuando podemos hablar de la conformación del pueblo de Israel a partir del pacto.
del pacto del Señor. Entonces viene luego del Éxodo el periodo de conquista, cuando cruzan finalmente el Jordán y empieza la conquista de la tierra que el Señor les había ofrecido, dirigidos por Josué. Posteriormente, cuando Josué muere, en el relato al final del libro de Josué, el principio del libro de Jueces, se levanta una serie de caudillos, de gente que está dirigiendo al pueblo de Israel, y en mi opinión, el libro más feo de la Biblia, por lo menos el que menos me gusta a mí, es el libro de Jueces, por todo lo que ahí se mira y se ve, y todo lo que se vivió. No es un libro que sea propiamente de mi agrado. El libro de Jueces termina de una manera terrible. El libro de Jueces no termina bien. El pueblo de Israel en el libro de Jueces, y cada vez están como más hundidos, hasta que empieza un periodo que es de agridulce, ¿no? Apareciera a veces más amarguras que dulzuras, con el periodo de la monarquía. La historia del profeta Samuel, que aparece al inicio del libro de Samuel, la debacle del sacerdocio con Elí, y luego se levanta Saúl, el gran rey David, y una serie de cosas. Y con Salomón hay una historia terrible. Salomón empezó muy bien y luego termina muy mal, y entonces el Señor decide quitarle el reino y dividirle el reino a Salomón, y es ese periodo de la historia del reino dividido. Ese dicho, ¿no? De divide y vencerás, se cumplió en el pueblo de Israel. Cuando se dividió, obviamente se debilitó el reino y quedaron mucho más vulnerables a el acecho de las grandes naciones que se estaban conformando, y los imperios que se estaban consolidando en la política exterior cercanos al pueblo de Israel. El primero de ellos fue Asiria, que conquista y destruye el reino del norte, que es la capital Samaria, y luego los babilonios, unos 150 años después, destruyen Jerusalén, totalmente destruyen Jerusalén, siendo liderados por Nabucodonosor. Entonces empieza después de eso el periodo del exilio, donde prácticamente el pueblo de Israel dejó de existir. La geografía, sus ciudades fueron quemadas, destruidas, hasta el periodo de los primeros retornos y la restauración. Y ahí aparece un personaje interesante del que no se habla mucho, porque el texto no dice mucho de él, que es Zorobabel, un príncipe judío, un príncipe de Judá, que lidera las primeras, vamos a decir, como caravanas de retorno para el pueblo de Israel, y a él le dirigen la crítica que aparece en el profeta Ageo, a Zorobabel y a un sumo sacerdote que estaba en aquel tiempo, que se llama Josué, del que habla también Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que son personajes importantes de ese periodo. Cada uno de estos estadios tiene personalidades muy, muy importantes. Aquí me voy a detener un momento. Hay que mencionar que hay tantas cosas que decir del Antiguo Testamento en cuanto al contenido, la historia, la geografía, muchas cosas para abordar. Y durante este diplomado que vamos a desarrollar, pues vamos a poder acercarnos a él de una manera un poco más detallada. Así que gracias por escucharme, y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario para poder dar respuesta, y si no, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, profesor Luis Garavito. Bueno, vamos a tener también un tiempo de preguntas. Permítanme compartirles mi pantalla y comunicarles que este diplomado en Antiguo Testamento estará iniciando el día sábado 20 de enero, este sábado que viene, y el tiempo de duración de este diplomado es de 4 meses. Se estudian todos los sábados según el horario de tu país. Por ejemplo, si estás en Centroamérica, el horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si estás en Ecuador, Colombia, Perú, el horario es de 9 hasta la 1. Si estás en Bolivia, se estudia de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y si estás en Argentina, en Paraguay, en Chile, el horario es de 12 hasta las 3 de la tarde. Este es un diplomado que es un esfuerzo conjunto de las diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica que nos hemos unido para poderte ofrecer este diplomado. Dentro de la malla curricular que vamos a trabajar en este diplomado,
los cursos son Introducción a la Historia y a la Teología del Antiguo Testamento, el curso La Torá, Profetas anteriores, profetas posteriores, los escritos, literatura poética y sapiencial, e Introducción al Estudio de Literatura Intertestamentaria. Los docentes son de los diferentes países de Latinoamérica, en su gran mayoría son biblistas, y también contamos con traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas. El objetivo general de este diplomado es razonar a partir del estudio de las ciencias bíblicas acerca de la formación del Antiguo Testamento, a partir del abordaje del Tanakh o el canon hebreo, ello con el fin de ofrecer un acercamiento más contextual a las tradiciones y etapas y bloques literarios que conforman los escritos del Antiguo Testamento. Al culminar, nuestros estudiantes recibirán un diploma por las Sociedades Bíblicas Unidas. Quiero comunicarte que este diplomado puede ser llevado de 3 formas. La primera son para aquellos estudiantes que se conectan en tiempo real todos los sábados. La siguiente forma es de manera sincrónica. Son para aquellos estudiantes que trabajan o estudian los días sábados y no disponen del tiempo para poderse conectar en las mañanas. Este segundo grupo, los estudiantes asincrónicos, pueden llevar el diplomado a través de nuestra plataforma Campus Bíblico y pueden manejar sus propios horarios durante la semana y pueden ver las clases a través de las grabaciones que se suben a la plataforma Campus Bíblico. Y el tercer grupo de estudiantes es el estudiante mixto, que está conectado en tiempo real y las veces que no puede conectarse en tiempo real, lleva el diplomado de manera asincrónica. De esta manera, el estudiante puede tranquilamente estudiar los 4 meses. Quiero comunicarles que a cada estudiante se le brinda un acceso a una plataforma de campus bíblico, un usuario y una contraseña para que pueda ingresar a la plataforma y allí va a encontrar el sílabo, va a encontrar también los PowerPoint, va a encontrar lecturas, videos y también las clases que son grabadas. Y va a poder marcar su asistencia en la plataforma y también va a poder hacer sus tareas. Cada país también cuenta con un coordinador académico que va a ser la compañía de cada uno de los estudiantes según el país donde se han inscrito, de tal manera que durante los 4 meses que dura el diplomado va a tener el asesoramiento, la guía y la compañía de un coordinador académico en cada país. Así que vamos a acompañarles en todo este tiempo y los invitamos a que ustedes también puedan participar de este diplomado. Así que bueno, voy a dejar de compartir y vamos a tener un tiempo de preguntas sobre la exposición con el profesor Luis Garavito. Pueden levantar sus manitos virtuales para poderles dar acceso o también pueden hacer sus preguntas referente al diplomado. Muy bien. Jorge y después Diego, puedes habilitar. Adelante, Jorge. Sí, buenos días. Una pregunta al profesor con referente a lo que es el Génesis, ¿verdad? He escuchado de una tierra adámica, no sé qué tan cierto será que existió esa tierra adámica. Y lo otro que quería decirle es de que si la teoría de la brecha es ¿cómo se llama? ¿Genuina esa teoría o es falsa? Tal vez sí. No sé a qué se refiere la teoría de la brecha. Y lo de la tierra adámica, hay que ir mi recomendación es que se debe ir con muchísimo cuidado con todo lo que se pueda o se quiera asegurar de Génesis 10 para atrás, como asuntos, vamos a decir, geográficamente puntuales. Por ejemplo, la pregunta permanente de dónde estaba el Edén
a qué tierra huyó Caín, incluso, por ejemplo, en qué sitio específico quedó trabada el arca, o dónde se construyó la Torre de Babel. Cosas como esas yo me atrevo a decir que no hay una persona que sepa esas preguntas con certeza. Se pueden decir algunas ideas, se pueden decir algunas hipótesis, pero quedarán en eso y se deben considerar como eso, ¿no? En cuanto a la tierra que menciona el hermano y otras preguntas en ese, digamos, en ese periodo, que aparte que abarca un periodo de tiempo, digamos, cronológico indeterminado. Es decir, podemos hacer un conteo dependiendo de los años que se mencionan con las personas, desde que salen del Edén, digamos, con Adán y los hijos de Adán, ya hay un conteo de años y se puede hacer como un conteo matemático para llegar hasta el tiempo de Noé y una cosa como esa, ¿no? Pero antes de eso, por ejemplo, el tiempo que tiene la tierra de estar creada y otra serie de situaciones es casi imposible determinarlo con certeza y debemos aceptarlo sin ningún temor, ¿verdad? Algo que debemos aprender es a no tener temor de las cosas que no sabemos, ¿verdad? Y aceptarlas con tranquilidad, no lo sabemos, ¿verdad? Debemos de quitar de nuestra mente la idea de querer saber todo y tener todas las respuestas. No las vamos a tener realmente. Pablo dice, ahora en parte sabemos, ¿verdad? En parte hablamos, en parte profetizamos, sabemos un poquito, pero no lo sabemos todo. Yo he oído hermanos cuando dicen, cuando esté en el cielo voy a preguntar, y yo he pensado, yo lo decía antes y yo he pensado, cuando ya esté en el cielo, ¿verdad? Y creo que ya no van a haber dudas y ya no van a haber, voy a ir a hablar con el apóstol Pablo, ya no voy a andar molestando al pobre apóstol Pablo, ya lo molestaron mucho los hermanos de la iglesia del primer siglo, ya no lo vamos a molestar nosotros. Entonces, esas preguntas que son, claro, hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos, pero tenemos que aprender a conformarnos con las informaciones que tenemos y las cosas que escuchemos o que leamos, que sepamos que van a ser conjeturas, que van a ser hipótesis que la gente ha formulado y que algunas nos hacen más sentido, obviamente, pero que son eso, ¿no? Teorías, ideas, conjeturas que se van a tener de ese periodo. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Diego, ¿puedes habilitar tu micrófono? Muchas gracias. Muchas gracias por la clase, profe. Solamente de la explicación del Tanakh, nomás hice una pregunta en el chat. Parecía que dijo que estaba comprendido por los 39 libros que manejamos nosotros en el Antiguo Testamento normalmente. Eso nomás quería que se especifique el número de libros que comprende la Tanakh, no lo escuché muy bien. Y sobre las clases, si podrían tal vez detallar en el caso que, por ejemplo, lo mío es que no puedo asistir un día sábado. Ese solamente tengo que cumplir con clase asincrónica solamente de ese día sábado que no puedo asistir. Bueno, voy a iniciar por esa última parte. Sí, cada país tiene un coordinador y entonces, Diego, la manera más adecuada de poder obtener respuestas es directamente con el coordinador y obviamente las clases quedan grabadas, el proceso se puede llevar personal, presencial los sábados, pero también de una manera asincrónica siguiendo los videos y algunas actividades que se cuelgan en el campus bíblico. Por eso es de suma importancia que ustedes estén muy pendientes de todas las actividades que están en el campus bíblico, ¿no? Y que se familiaricen con la estructura. Ahora, en cuanto al Tanakh, vamos a decir que sí, el contenido del Tanakh es exactamente el mismo contenido de lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento sin deuterocanónicos, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento del protocanon es exactamente el contenido del Tanakh. Los mismos libros, los nombres obviamente van a cambiar y también cambia el orden de los libros. No tenemos el mismo orden de los libros. Les decía, por ejemplo, que en nuestro Antiguo Testamento cristiano termina en Malaquías
y el Tanakh termina en Segunda de Crónicas, es cuando termina. El libro de Ruth no está en... Es decir, hay un orden, es distinto. Se conserva el orden hasta Jueces. Y a partir de ahí, déjenme ver, creo que hasta Reyes se conserva. No, hasta Jueces, porque luego para nosotros después de Jueces sigue Ruth. Y en el Tanakh, Ruth aparece en la última sección. Entonces, el orden de los libros se conserva hasta Jueces, pero es un cambio de orden. En cuanto a contenido, tenemos exactamente el mismo contenido. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, para poder completar la pregunta de Diego acerca si qué pasa si es que no puede asistir a alguna clase, no hay ningún problema. Puede completarla a través de manera sincrónica con el uso de la plataforma, marcar su asistencia y hacer sus tareas. Así que sí, lo puede llevar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Melvin, adelante, habilita tu micrófono. Bendiciones, muchísimas gracias, excelente ponencia. Bueno, te habla mi hermano, un estudiante de crítica textual. Me gustaría saber tu opinión con respecto a qué versión leyó Jesucristo, ya que tenemos bastante discrepancia en eso. Unos creen que la Septuaginta, otros no lo creen, mi hermano. Me gustaría saber tu opinión al respecto para ir pues cada vez pues adoptando una postura. Y muchísimas gracias por este evento. Dios les bendiga a todos. No tenemos pruebas, pero el consenso, o casi un consenso general, es que tuvo que haber sido un texto hebreo. Es muy, ¿cómo se dice? Ya en el periodo de Jesús es muy difícil pensar que dentro del contexto de Israel, sobre todo en Jerusalén, se hayan leído en la sinagoga textos en griego. Ya para ese tiempo la Septuaginta ya estaba en problemas con el pueblo de Israel, que eso se agudiza con el con el evento de la iglesia, y entonces los judíos se apartan definitivamente de la Septuaginta. Hasta el día de hoy, ¿no? Hay algún grupo de académicos eruditos que obviamente la estudian por intereses textuales, pero el mundo rabínico no es muy amigo de la Septuaginta. Y entonces pensar que Jesús haya leído la Septuaginta en la sinagoga no, insisto, no tenemos pruebas, pero es una posibilidad muy remota, muy remota. El caso de Pablo es diferente, y el caso de los hermanos en las iglesias fuera de Israel es diferente. Ahí es al contrario, ¿no? Es casi seguro que hayan leído la Septuaginta, pero no en Israel, y menos en nuestro Señor Jesucristo, aunque, insisto, nadie tiene pruebas de eso. Pero hay que estudiar, decir, el comportamiento de las sinagogas. De eso sí hay, del comportamiento de las sinagogas en el periodo de Jesús. Hay hallazgos arqueológicos en las Genizá de algunas de esas sinagogas. Y la historia de los Midrashim se puede estudiar, y la historia de la conformación del Talmud también, como paralelo a los textos, cómo se comportaban las lecturas en la sinagoga. Eso podemos estudiar, todo lo que ocurría en el Bimá, se llama, que es la plataforma desde donde leían en la sinagoga. Y a partir de ahí podemos hacer conclusiones, o las famosas extrapolaciones, para saber qué pudo haber ocurrido en las sinagogas que Jesús visitaba, y sobre todo cuando él leía aquel pasaje famoso de Lucas 4, ¿verdad? Muchas gracias, Meli, por tu pregunta. Ok, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Puede levantar su manito virtual? Ok, muy bien. Listo, entonces voy a dar pase a Diego Ramírez, él es de la Sociedad Bíblica de Colombia, y nos va a hablar acerca de la plataforma Campus Bíblico, que es la plataforma, disculpe la redundancia, que apoya al estudiante para poder alcanzar los objetivos de diplomado. Adelante, Diego. Buenos días, ¿me escuchas, Leticia? ¿Cómo estás? Saludos a todos los participantes, ¿me escuchas bien? Sí, muy claro. Perfecto, gracias. Mucho gusto a todos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Queremos hacerles partícipes de la plataforma de Campus Bíblico. Es la plataforma que compartimos con todos los hermanos de las sociedades bíblicas latinoamericanas. Permítanme un segundo, vamos a compartir en qué consiste este campus.
10 segundos y vamos a compartir el... segundos estoy Mientras compartiendo va en este compartiendo, Diego, ok, les voy comunicando que a cada estudiante que se inscribe va a recibir un paquete de materiales digitales también para apoyo de este diplomado. Asimismo, también los estudiantes que hagan pagos al contado van a recibir una Biblia de estudio gratis por las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que les invitamos a que puedan ingresar a los Facebook de la Sociedad Bíblica de Ecuador, de Colombia, de Chile, República Dominicana, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, para contactarse con nosotros y con mucho gusto les brindaremos toda la información del diplomado. ¿Ok, Diego? Sí, tengo aquí algunas dificultades compartiendo. Ok, Pastora Azucena tiene una pregunta. A ver, vamos dándole pase mientras vas viendo el tema técnico. Adelante, Vamos. Azucena. Puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta. Ajá, adelante. Gracias. Muy buenos días. Les saludo desde Perú y mi pregunta es, ¿cuánto es el costo del diplomado? Ok, Azucena, y para todos los participantes, escríbanos, por favor, su número de WhatsApp en el chat de este Zoom y nosotros vamos a enviarle los precios de manera personal porque la moneda es distinta en cada país. ¿Ok? ¿Sí? Escriban nomás su WhatsApp y nos vamos a comunicar ahora mismo con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muy bien, entonces los invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado. Vamos a tener en su momento dado, también les vamos a brindar a los estudiantes el acceso a la plataforma Campus Bíblico y también estaremos haciendo todo el tiempo un periodo de capacitación, de soporte técnico para que ustedes conozcan la plataforma, puedan bajar sus recursos, hacer sus tareas, y todo lo que corresponde a la plataforma de Campus Bíblico. Muy bien, muchas gracias por asistir a esta clase demostrativa. Pueden ustedes habilitar sus micrófonos también para que puedan despedirse. Muchas gracias por asistir. Los esperamos el sábado 20. Dios les bendiga.